El pastor me recordó que estoy nervioso, pero siempre que me pongo aquí hay algo de nervio porque es algo muy serio compartir la palabra de Dios a la congregación. Ah, ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Diga un gloria a Dios, un aleluya. Aplauda, levante la mano. Después de esa alabanza tan gloriosa y de todo lo que el Señor ha estado haciendo, solamente vamos a culminar lo que el Señor ha estado trabajando en nosotros ya en este día. En la empresa que yo trabajaba antes y que todavía mi esposa trabaja, Sensata Technologies, ellos tienen una práctica universal que utilizan para todos los nuevos empleados y también con los empleados que ya tienen algún tiempo en la empresa y que quieren como que llegar al siguiente nivel, ¿verdad? Tienen un grupo de ingenieros en un equipo que se llama la escalera técnica, o en inglés, the technical ladder, ¿verdad? Y lo que hace esa compañía, esa empresa, es que a los nuevos empleados le asignan un compañero para que mientras está haciendo su transición, ese compañero pueda ayudar a la persona nueva, le pueda enseñar los sistemas, pueda dirigirlo, enseñarle dónde está el baño, que es tan importante, ¿verdad? Y le enseña cómo es que la compañía hace sus labores para que esa persona nueva pueda aprender rápido y que la transición no sea tan difícil para ella. En el equipo ese de la escalera técnica, ellos tienen un programa que se llama, yo no conseguí una traducción, Technical Coaching. Es un mentoreo técnico, ¿verdad? Y en ese programa toman ingenieros que quieren entrar al technical ladder, a la escalera técnica, y le asignan a una persona como mentor. ¿Por qué? Porque al asignarle a esa persona como mentor, tiene mayor probabilidad de tener éxito en su aplicación a la escalera técnica y que lo acepten a entrar a ese grupo de los más destacados en la empresa. Ahora, ¿por qué la empresa le interesaría gastar tanto dinero? Porque los ingenieros que están en esa escalera técnica no son los que ganan menos, son los que ganan más. Y están tomando de su tiempo diario para mentorear a alguien, para ayudarle. Toman horas. Yo estuve en ese programa antes de que saliera de Sensata, pero ellos pasan horas cada semana platicando, hablando, haciendo estrategia, preparándose para poder aplicar y tratar de lograr entrar a ese grupo técnico. La empresa lo hace porque sabe que ninguno de esos empleados lo va a poder lograr solo. Saben que el nuevo empleado, si no tiene un compañero que lo guíe, que le enseñe, que esté con él, que lo defienda cuando sea necesario, pero que le ayude a esa transición por donde está pasando, ese nuevo empleado no va a agarrar la onda, por decir así, muy rápidamente y va a tener mucho más tiempo de desarrollo y no va a poder entrar a hacer su trabajo de lleno por más tiempo. Entonces, la empresa está perdiendo dinero ahí. Entonces, si esos empleados no pueden hacerlo solo, ¿por qué en la empresa de nuestra vida a veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas solos? No lo podemos hacer. Nosotros en nuestra vida, que es nuestro trabajo, ¿verdad? A veces se siente como un trabajo vivir. Nosotros también necesitamos a alguien que esté con nosotros. Necesitamos a un compañero, a una compañera, a alguien que nos mentoree, a alguien que nos ayude, a alguien que simplemente esté ahí para nosotros
cuando nosotros estemos pasando por las transiciones que pasamos en nuestra vida. Porque si no, no vamos a tener el éxito que debemos de tener. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos a un Jonatán. No estoy hablando de mí. Ya este Jonatán está amarrado. No estoy hablando de mí. Necesitamos a un Jonatán. Y lo vamos a ver ahora en nuestro pasaje bíblico. Primera de Samuel 18, versículos 1 al 4, dicen así. Está proyectado en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no le dejaba volver a casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Ahora vamos a 1 Samuel 20, del 1 al 9. En ese momento, David huyó de Nayot de Ramá y encontró ¿a quién? A Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán. ¿Para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de la luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta de dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si tu padre pregunta, si le dices, está bien, si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Jonatán y David. Una imagen de amistad de las más reconocidas en la Biblia. Pero para que entendamos a dónde estamos aquí, quiero darles un poquito de trasfondo. Saúl es el papá de Jonatán
para los que no lo sabían. Él es el primer rey de Israel. No porque Dios quería que Israel tuviera rey, sino porque el pueblo de Israel le dijo a Dios, nosotros queremos ser como las otras naciones, danos un rey como ellas. Jehová quería ser el rey de Israel, él no quería poner rey. Pero por el pueblo, Dios dijo, ok, les voy a dar un rey como las otras naciones. Ese fue Saúl. En el capítulo 17, un capítulo antes de los primeros versículos que leímos, Goliat, un gigante, está desafiando al pueblo de Israel. David es un muchacho que cuida ovejas, el chiquito de su familia, por decir así, o el menor de su familia, y sus hermanos están en la guerra. El papá lo manda para que lleve algunos alimentos a los hermanos y David se da cuenta que este Goliat, este gigante, está desafiando al pueblo de Israel. David, como era un joven conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, que tenía pasión por Dios, él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene aquí a desafiar? Y todos ustedes con miedo. Y David agarró unas piedras, su honda, se acercó a Goliat, lo mató, le cortó la cabeza e hizo una gran victoria para el pueblo de Israel en ese día. Aquí en el capítulo 18 acabamos de leer que cuando sucede todo eso, entonces Saúl le dice, David se va a quedar aquí con nosotros en el palacio. Y ahí es donde se conocen David y Jonatán y se entabla esta amistad. Pero poquito después, como David agarró tanta fama, se puso celoso Saúl y quería matar a David. Y un detalle que quizá hay alguien aquí que no sabía, aunque David no era de la familia de Saúl, no era la familia real, Jehová había escogido a David para ser el próximo rey sobre Israel. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, ¿para qué necesitamos a Jonatán? Necesitamos a un Jonatán porque si David no hubiera tenido a Jonatán, David no hubiera llegado a ser rey sobre Israel. Quiero compartir 3 cosas que hizo Jonatán por David. Número 1, Jonatán afirmó el llamado de Dios que había sobre David. Jonatán afirmó el llamado de Dios que había sobre David. ¿Me están siguiendo o se durmieron ya? Ok. Aquí. Todavía no, ¿verdad? Ahí van en camino. Ok. Están atentos, eso me gusta, que están atentos. Ok. Versículos 3 y 4 del capítulo 18 de 1 Samuel dicen así. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Qué lindo gesto de parte de Jonatán, ¿verdad? Si nosotros lo vemos con nuestros ojos occidentales, nosotros podemos pensar, ay, le regaló su ropa a David. Nosotros regalamos ropa todo el tiempo. Nosotros regalamos ropa a Savers, al Salvation Army, a gente a nuestro alrededor que necesita. Nosotros hacemos algo similar, ¿verdad? ¿Qué de importancia tiene que le regaló su ropa? Pero lo que él regaló a David no era cualquier ropa. Entendiendo que Saúl era el rey sobre Israel y que Jonatán era su hijo, ¿a quién le tocaba ser rey cuando muriera Saúl?
a Jonatán. Él era el heredero. Las ropas que él estaba entregando a David eran ropas reales del soberano, del heredero al trono. Eran ropas del futuro rey. No eran cualquier ropas. Y no solo le entregó las ropas, le entregó parte de sus armas, lo que él necesitaba para su uniforme militar, porque se suponía que el rey en esos tiempos era el que iba delante de su pueblo cuando ellos iban a ir a la guerra. Entonces, ¿cómo puede ir un rey a la guerra sin ropas reales y sin armas? No era un simple regalo lo que estaba dándole Jonatán a David. No era un hand-me-down lo que él estaba dando. Jonatán estaba diciendo, yo soy el rey o yo soy el futuro rey. Yo soy el heredero, pero yo sé que Dios te escogió a ti y tú vas a ser el futuro rey. Tú vas a tomar mi lugar. Dios te escogió a ti y yo te estoy entregando voluntariamente, yo te estoy entregando el reino a ti porque yo sé que Dios te llamó a ti. Ahora, qué valentía, qué seguridad de parte de Jonatán para poder hacer eso con David. Qué importante es poder afirmar lo que Dios está haciendo en otra persona y reconocer lo que Dios está haciendo en otra persona, aunque no te haya escogido a ti. Aunque no me haya escogido a mí, yo estar alegre y contento porque Dios te está usando a ti, porque Dios está haciendo algo grande en ti y contigo. Qué humildad se necesita para poder ser una persona así. Pero nosotros necesitamos a un Jonatán que afirme lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque a veces hacemos muchísimas cosas y trabajamos en la iglesia y trabajamos en la casa y trabajamos con los niños y en nuestra empresa y hacemos muchísimas cosas. Y a veces sentimos que nadie se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Sentimos, ¿para qué? ¿Para qué seguir haciéndolo si nadie se da cuenta? ¿Para qué seguir haciéndolo si nadie me da las gracias? ¿Para qué seguir haciéndolo? Nadie afirma lo que yo hago. Nadie se fija en todas las cosas que yo hago. Nadie se da cuenta que Dios está haciendo algo en mí. Por eso nosotros necesitamos a un Jonatán. A un Jonatán que tenga discernimiento y pueda ver que no es con él el asunto, es con otra persona y pueda decir, wow, Señor, está haciendo una obra tremenda en tu vida, sigue adelante. Unas palabras tan sencillas como eso pueden hacer una gran diferencia. Afirmar algo es ponerlo firme, dar firmeza o asegurarlo. ¿Y cuánta seguridad no podemos nosotros darle a una persona con simplemente decirle, sigue adelante, Dios está obrando en tu vida? Yo veo un cambio en ti, un cambio positivo. Yo sé que Dios está trabajando. Gracias por servirme ese café. Gracias por siempre estar al pendiente. Gracias por siempre hacer esto. Gracias porque tú siempre haces las cosas con buen ánimo.
nosotros necesitamos. Y no es por orgullo, no es por orgullo, no es para inflarnos y pensar que somos alguien. No, es porque todos necesitamos que en algún momento alguien nos afirme. Alguien nos afirme. Jonatán se quitó sus ropas reales para afirmar el llamado de David. La segunda cosa que hizo Jonatán por David fue que Jonatán fue alguien en quien David pudo confiar completamente. David podía poner toda su confianza en Jonatán y la puso. Puso su vida en las manos de Jonatán. Primera de Samuel 20, 1 al 4. Dicen, en ese momento David huyó de Nayot de Ramá y encontró ¿a quién? A su amigo Jonatán. ¿Qué he hecho? Exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultará algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán. ¿Para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor, por tu propia alma. Jonatán le contestó, dime cómo puedo ayudarte. Aquí podemos ver que aunque iba en contra de su padre, Jonatán estaba dispuesto a ayudar a David. Y quizá para nosotros esto no es gran cosa. Nuestros hijos se van en contra de nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos muchachos uno no ve en la calle que hasta a los padres le dan? Y aquí, el papá sigue como si nada. Pero en el Medio Oriente, irte en contra de tu papá, irte en contra de tu familia, me hace recordar una de mis películas favoritas, The Godfather, cuando Fredo, hermano de el que continuó con el legado de su papá, traicionó a la familia y su hermano le dijo, Al Pacino le dijo, no tomes lados en contra de familia jamás en tu vida. Y un poquito tiempo después, él mismo lo mandó a matar a su hermano. ¿Por qué? Porque se fue en contra de la familia. Y aunque eso suena bien, es una película. En estos lugares es así. En estos lugares es así. Irte en contra de tu familia es buscarte la muerte. Cuando estábamos en un evento en Cape Cod, un evento de misiones que tuvieron allá el distrito americano de Nueva Inglaterra, uno de los misioneros nos estaba testificando que una muchacha que era con ellos, no, creo que fue aquí de hecho, creo que fue los misioneros que vinieron aquí, nos estaba testificando que una muchacha se había convertido, estaba con ellos por un buen tiempo. Alguien tomó una foto de una celebración de una boda cristiana y la posteó y su familia se dio cuenta y la vio en la foto. La familia la mandó a llamar. Esto es una familia en África. La familia la mandó a llamar y le insistió, ay, queremos verte, qué sé yo qué, hace tiempo que no nos vemos, ven a casa, vuelve. La muchacha aceptó la invitación de su familia y cuando llegó
a la casa, la trataron de matar porque era cristiana. ¿Ok? Traicionar a tu familia en lugares como estos es buscarte la muerte. Y eso fue lo que Jonatán aceptó para ayudar a David. Pero David podía tener completa confianza en él. Ahora, uno tiene que tener bastante confianza con alguien para poder ir y reclamarle acerca de los papás o de los hijos de esa persona. ¿Verdad? Aquí yo sé que dentro de nosotros, si alguien nos viene a hablar de nuestros padres o decirnos algo de nuestros hijos, los pelos se erizan y las amistades terminan con esas conversaciones. Porque nadie quiere que le diga nada de los papás ni de los hijos. Pero David fue con Jonatán y le reclamó y no solamente le reclamó, le hizo entender, porque al principio Jonatán estaba defendiendo a su papá. Al principio Jonatán decía, no te preocupes, mi papá me lo hubiera dicho. No te va a pasar nada. Eso no es cierto, mi papá no te va a matar. Eso no es así. Pero cuando se dio cuenta que David estaba hablando en serio, le dijo, te juro por tu propia alma que voy a morir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jonatán? Dijo, no, estás loco, me voy con mi papá. No, le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Ahora, nosotros necesitamos amistades así, con quien uno puede tener plena confianza. Alguien que cuando tú vengas a decirle las cosas, no te venga a juzgar, no te venga a reclamar, ni tampoco te venga a decir, yo hago las cosas de esta manera, porque yo sé que esto, y yo hago lo otro, porque cuando uno está en una situación así, eso no es lo que uno necesita escuchar. A veces uno simplemente necesita a alguien que se siente con uno, que entienda por donde uno está pasando, que pueda escuchar. Una persona espiritual como Jonatán, que te pueda dar un buen consejo bíblico. No busques un Jonatán en la calle. Busca un Jonatán aquí, dentro de tus hermanos, hermanas, que tienen una conexión con Dios, que tienen un poquito de madurez y que pueden darte un buen consejo. Que cuando tú vengas y le digas, tuve una pelea con mi esposa, déjala. No, ¿cómo que déjala? No, que te lleve a la Biblia y te diga, el amor es sufrido. Todo lo soporta, todo lo espera. Que te diga lo que necesitas escuchar, pero que te escuche. Que tú tengas confianza y que tampoco vaya a andar chismeando con otro de lo que tú le dijiste. Porque tampoco necesitamos un Jonatán así. ¿Ok? Tampoco necesitamos un Jonatán así. Porque cuando uno tiene confianza con alguien, uno puede abrir su corazón y uno puede decir lo que sea. Y esa persona lo va a entender, lo va a comprender, va a orar contigo, te va a llevar a la Biblia y te va a mandar a tu casa con bendición y con nuevo ánimo. No te va a mandar a tu casa más revuelto de lo que llegaste. ¿Ok? Ese tipo de Jonatán necesitamos. Así que los hombres de esta congregación necesitan encontrar a otro hombre que tú puedas tener una relación así con él. Digan amén los hombres. Y las mujeres de esta congregación necesitan encontrar a otra mujer en esta congregación con quien tú te puedas abrir de esa manera. ¿Ok? Amén las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos poder desahogarnos y no siempre la persona de ese desahogo va a ser nuestro cónyuge, lamentablemente. Mi esposa, mi amiga, mi confidente, ella conoce cosas de mí que hasta ni yo conozco de mí. ¿Ok?
Pero a veces yo necesito simplemente hablar por hablar, pero ellas no pueden ser los oídos que escuchan eso. Yo necesito decírselo a otro hombre, que sea un hombre de Dios, que pueda decirme, no te preocupes, Jonah, a mí me dijeron lo mismo el otro día. Todo va a estar bien. Sigue adelante. Vamos a orar. Vamos a leer un verso de la Biblia, un capítulo de la Biblia. Ahora, tampoco me venga a decir que usted es un hombre y que su Jonatán va a ser una Jonatana. Ni viceversa. ¿Ok? Porque confidentes del sexo opuesto, no, aquí no existen, en esta congregación no. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Estamos claros? Necesitamos a un Jonatán y necesitamos a alguien que podamos tener confianza con esa persona. Usted sabe que la mayoría de los escándalos que se forman y la mayoría de los suicidios que suceden es porque la persona no tuvo a alguien con quien poder abrirse. No tuvo a un confidente con quien poder hablar y decirle, oye, me está pasando esto, estoy sintiendo tentación en esta área, o tengo este problema, o tengo esta preocupación, o tengo esta ansiedad. Y por no tener a alguien con quien abrirse, toman una decisión muy irracional. Por no tener a un Jonatán con quien tener confianza. La tercera cosa que hizo Jonatán por David fue que Jonatán avisó a David cuando su vida estaba en peligro. Capítulo 20, 1 Samuel, versículo 9. Contestó Jonatán, jamás. Tú sabes que si tuvieras la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Qué importante es tener en nuestra vida a alguien que nos pueda avisar cuando hay peligro. Le acabo de decir que a veces mi esposa conoce cosas de mí que yo no me doy cuenta. ¿Y sabe qué ella hace? Ella me lo dice. Y mi esposa lo dice. Ella no lo deja pasar. Ustedes la conocen a ella muy bien. Ella me lo dice. ¿Pero por qué ella me lo dice? Para fastidiarme, para molestarme, para estar encima de mí. Aunque yo lo sienta de esa manera a veces, no es por eso. Es porque ella ve el peligro. Ella ve algo que yo no estoy viendo. Por eso Dios nos hizo diferentes. Porque ella tiene una visión que yo no tengo. Y en algunas áreas yo tengo una visión que ella no tiene. Pero ella me dice, no, cuidado con, no te acerques mucho ahí porque ahí hay peligro. ¿Ok? Nosotros necesitamos tener en nuestra vida a alguien que nos pueda avisar cuando hay peligro. Cuando hay peligro que es externo, o sea, algo que viene hacia nosotros, alguien que viene hacia nosotros, cuando el peligro es externo, pero también cuando el peligro es interno. Cuando el peligro en mí viene dentro de mí. Cuando yo estoy dejando de congregarme, cuando yo estoy dejando de orar, cuando mis actitudes están cambiando y no son las actitudes de un cristiano. Cuando cosas en mi vida yo estoy haciendo que no le agradan a Dios, tiene que haber alguien en mi vida. Tiene que haber alguien en mi vida que pueda pararme y decirme, eso está mal. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale estar rodeado de hermanos y perdernos nosotros? Y tener tanta ayuda a nuestro alrededor y perdernos. ¿De qué vale decir que somos un cuerpo y si uno se duele, todos nos dolemos y el dedo que está dolido preferimos cortarlo que arreglarlo o sanarlo?
Nosotros necesitamos, en inglés eso se llama accountability coach o accountability partner. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a alguien, no importa en qué nivel nosotros estemos en la iglesia. Nosotros necesitamos rendirle cuentas a alguien y alguien nos tiene que poder parar y decir, mira, esa actitud no es la actitud de un cristiano. Eso que estás haciendo ahí no es comportamiento de un pastor. Y tenemos que aceptar la corrección. Cerrar nuestra boca si vamos a decir algo además de un perdón. Y aceptar la corrección de Dios. Pero nosotros necesitamos a alguien como Jonatán en nuestra vida que nos avise del peligro. Del peligro. Nosotros no fuimos diseñados para ser solitarios. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y en esa ocasión yo entiendo que estaba hablando de darle una ayuda idónea, una esposa. Pero nosotros no solamente somos sociales con nuestro cónyuge. Nosotros somos sociales con todas las personas que nos rodean. Y nosotros necesitamos, aparte de esa relación conyugal, nosotros necesitamos personas a nuestro alrededor que hagan las 3 cosas que hizo Jonatán con David. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Le avisó cuando venía el peligro. David pudo tener completa confianza con él y afirmó lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Nosotros necesitamos tener a personas así en nuestra vida porque es la única manera que vamos a realmente tener el éxito que debemos de tener. Cuando Jesús envió a sus discípulos y los enviaba a predicar, los enviaba solos, de a uno en uno. Lucas 10:1 dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. De 2 en 2. De 2 en 2. Todos necesitamos a un Jonatán. Pero también todos podemos ser el Jonatán de alguien. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que cumpliendo la gran comisión? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busque a personas para discipular. Ore a Dios. Pídale a Él que cuando usted se encuentre con esa persona que usted quiere discipular, el Señor haga una conexión como la que dice aquí que hubo entre David y Jonatán cuando se conocieron. Que dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Pídale a Dios esta conexión para alguien que va a ser su Jonatán. Y también pídale a Dios esa conexión para alguien para quien usted va a ser Jonatán. Para terminar, Eclesiastés 4, 9, 10 y 11 dicen, es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Versículo 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen.
Eso lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Mejor todavía son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Todos necesitamos a un Jonatán y todos podemos ser Jonatán para alguien. Que Dios le bendiga.